Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero Live One, donde el tema de hoy será la legislación y los partidos políticos de Colombia. Nuestras corresponsales Daniela Gómez, Eliana Duarte, Pamela Álvarez y Natalie Reyes serán las encargadas de abarcar estos temas en la sección Lo que aprendemos con Javier. Adelante, Pamela. Buenas tardes, Yurisa. Comenzaremos hablando sobre qué es legislación. La legislación es el cuerpo de leyes que regulan una actividad determinada en el Estado, en este caso, los partidos políticos. Según la Constitución de 1991, los partidos políticos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objetivo de acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. El artículo primero de la Ley 1475 en 2011 habla sobre los principios de organización y funcionamiento de los partidos políticos. ¿Los cuales son? Primero, la participación, que es el derecho que tiene todo afiliado a intervenir directa o indirectamente a través de sus representantes en cualquier decisión que tome el partido o movimiento político. Segundo, la igualdad. Es la aceptación por las personas sin importar su sexo, su ideología, su raza o su estatus económico. Tercero, pluralismo. Implica que las organizaciones deben garantizar la expresión de las tendencias en su interior, en particular de las minorías, incluyendo normas que ayudan a la toma de decisiones dentro de ella. Cuarto, equidad e igualdad de género. Los hombres, las mujeres y las personas con diferentes orientaciones sexuales tendrán los mismos derechos y decisiones en la participación política. Quinto, la transparencia. Es deber de todos los partidos políticos mantener informados a todos sus afiliados de las actividades que se realizarán dentro de ellos. Sexto, moralidad. Es el comportamiento que adopta cada afiliado del partido político. En la Ley 130 de 1994 se dicta el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos. Se dictan normas sobre su financiación y sus campañas electorales. El primer artículo de la Constitución nos dice que todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas. Para crear un partido político se necesita primero una solicitud de inscripción, que es una petición dirigida a las autoridades o delegaciones provinciales. Segundo, una acta de fundación, que debe incluir la voluntad de los fundadores de constituir la organización política. Tercero, una declaración de principios, que debe contener lineamientos filosóficos, políticos e ideológicos que siguen los miembros de la organización. Cuarto, un programa de gobierno, que debe establecer acciones básicas que se proponen realizar de acuerdo al ámbito de la organización. Quinto, un distintivo, que son los símbolos, siglas, emblemas, colores y cualquier signo distintivo a ser usado por las organizaciones. Sexto, nómina de órganos directivos y sus integrantes. Un partido político puede tener una personería jurídica o personalidad jurídica. Es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidades para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. Los partidos con personería jurídica en Colombia son: primero, el Partido Social de Unidad Nacional, o Partido de la U, como es usualmente llamado, es un partido político colombiano que fue fundado como movimiento de derecha en el año 2005, compuesto principalmente por políticos que pertenecían al Partido Liberal Colombiano y se apartaron de este para apoyar a Álvaro Uribe Vélez. Segundo, Centro Democrático es un partido político colombiano fundado en el 2013 por el expresidente Álvaro Uribe. En sus inicios, el partido reunió políticos del uribismo, así como varios disidentes del Partido Conservador y el Partido de la U. Tercero, el Partido Conservador Colombiano. Es un partido político tradicional de Colombia. El partido fue establecido formalmente el 4 de octubre de 1849 por María Ospina Rodríguez. Cuarto, el Partido Liberal Colombiano.
Es uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Fue fundado en 1848 por Francisco de Paula Santander. Quinto, Cambio Radical. Es un partido político colombiano de origen liberal que hizo parte de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hasta el 2009 y que actualmente hace parte de la coalición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sexto, el Polo Democrático Alternativo. Es un partido político colombiano de izquierda democrática. Resulta de la unión del Polo Democrático Independiente con el Movimiento Alternativa Democrática. Séptimo, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira. Según sus estatutos, su única ideología es el miraísmo, que es un cambio en la actitud del individuo para buscar el bien general. Octavo, el Partido Opción Ciudadana. Fue fundado el 9 de noviembre del 2009 en la Convención Nacional del desaparecido Movimiento Convergencia Ciudadana. Los siguientes partidos reciben la personería jurídica por pertenecer a las minorías étnicas, pues aunque no hayan sobrepasado el umbral, obtuvieron representación en el Congreso. Primero, Alianza Social Independiente. Es un partido político de Colombia con una ideología de centroizquierda. Segundo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social. Es un partido político colombiano, naciente en el seno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, para congregar el proceso histórico de la resistencia indígena. Tercero, las autoridades indígenas de Colombia, que nace de la lucha por la tierra y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por último, la Unión Patriótica, que es un partido político colombiano de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento de Autodefensa Obrera y dos frentes desmovilizados, Simón Bolívar y Antonio Nariño, del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con el tiempo, el partido Unión Patriótica tomó distancia de los grupos insurgentes y llamó a negociar una paz democrática y duradera. ¿Conocen ustedes de dónde sale la financiación de los partidos políticos en Colombia? La Ley 130 de 1994 lo explican todo. El Estado, para que lo sepan, siempre contribuirá con las campañas electorales. ¿Y saben de dónde sale el dinero? De nuestros bolsillos. Bad bitches, ass chest, rich niggas, no stress. Y eso está en el artículo 12, donde dice que el Estado crea anualmente un fondo que por cada ciudadano inscrito al censo electoral dan 150 pesos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ese monto nunca será menor a 2.400 millones de pesos. En el artículo 13 dice que en las campañas para presidente se repondrán los gastos de 400 pesos por la primera vuelta y 200 pesos por la segunda vuelta, por cada voto válido a la persona elegida. Aparte de eso, no tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando su candidato tenga menos del 5% de los votos válidos de la elección. Para el Congreso de la República se repondrán los gastos de 400 pesos por persona. En el caso de las elecciones de alcalde y concejal, solamente se repondrán 150 pesos por el voto de una persona. Y en las elecciones de gobernadores y diputados, se reconocerán los gastos de 250 pesos por persona, por voto válido depositado por los candidatos o listas debidamente inscritos. El artículo 25 de la Ley 1475 del 2011 dice que los recursos de las campañas electorales que sean superior a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen que ser administrados por el gerente de la campaña. Y se supone que ese recurso es para cubrir los gastos de servicio de transporte, capacitación e investigación política, propaganda, administración y otros. Los partidos políticos utilizan la propaganda a través de los medios de comunicación social y el espacio público. Estas siempre se pueden realizar dentro de los 60 días antes de la fecha de la respectiva votación, y la que se realice en el espacio público será solo dentro de los 3 meses. Y dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de toda votación y hasta 48 horas de la misma, los partidos y movimientos políticos tendrán el derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación. Pero solo es el Consejo Nacional Electoral quien decide el número máximo de cuñas, avisos y vales. Artículo 2. Prohibición de doble militancia.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Artículo 4. Contenido de los estatutos. Cada partido político deberá tener un símbolo y un nombre que los identifique. Tiene que tener reglas, autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo del Control Ético y el veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción. Artículo 8. Responsabilidad de los partidos. Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas. Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones. Primero, permitir la financiación de la organización y o de las campañas electorales con fuentes de financiación prohibidas. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o cualidades, que hayan sido condenados o llegasen a serlo por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, con las actividades del narcotráfico y contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Cometer delitos contra la administración pública y no iniciar los procesos correspondientes o no realizar las denuncias del caso. Artículo 11. Régimen disciplinario de los directivos. Los directivos de los partidos políticos que no han procedido con el debido ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere la personería jurídica estarán sujetos a las siguientes sanciones: amonestación escrita y pública, suspensión del cargo directivo por 3 meses, destitución del cargo directivo, expulsión del partido o movimiento y último, aquellas otras que se establezcan en los estatutos. Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos políticos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas. Primera, suspensión o privación de la financiación estatal de los espacios otorgados en los medios de comunicación social. Segunda, suspensión de su personería jurídica hasta por 4 años. Tercera, suspensión del derecho de inscribir candidatos. Cuarta, cancelación de su personería jurídica. Quinta, disolución del partido político. Artículo 26. Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas como Senado, Cámara, Asamblea y Congreso, se seguirá el procedimiento de pérdida de cargo normal. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción. Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo. Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas. Primero, las que provengan directa o indirectamente de gobiernos, personas naturales o jurídicas extranjeras. Segundo, las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos. Tercero, la contribución o donación de personas titulares del derecho real. Cuarto, las contribuciones anónimas. Artículo 41. Del escrutinio al día de la votación. El recuento de votos se hará el mismo día al finalizar las votaciones. Este será hasta las 12 de la noche. De no terminar el recuento, se retomará al día siguiente a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán los correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Artículo 49, 50 y 51. La inscripción para ejercer el voto se hará automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. En caso de que los ciudadanos estén viviendo en el exterior, su derecho al voto deberá estar abierto en un tiempo estimado de 2 meses anteriores a la fecha respectiva de la elección.
La Ley 974 del 2005 reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa al reglamento del Congreso al régimen de bancadas. El Congreso de Colombia decreta en el capítulo 1, artículo 1, que las bancadas son miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos que constituyen una bancada en la respectiva corporación.